El psicólogo y pedagogo estadounidense Jerome Bruner desarrolló en la década de los 60 una teoría del aprendizaje de índole conductivista, conocida como aprendizaje por descubrimiento. La característica principal de esta teoría es que promueve que el alumno adquiera los conocimientos por sí mismo. Bruner considera que los estudiantes deben aprender a través de un descubrimiento guiado que tiene lugar durante una exploración motivada por la curiosidad. Por lo tanto, la labor del profesor no es explicar unos contenidos acabados con un principio y un final muy claros, sino que debe proporcionar el material adecuado para estimular a sus alumnos mediante estrategias de observación, comparación, análisis de semejanzas y diferencias. En este video hablaré de la teoría de aprendizaje por descubrimiento de Bruner. Jerome Bruner fue un psicólogo estadounidense que vivió desde 1915 hasta 2016. Bruner, doctor en psicología por la Universidad de Harvard, fue investigador y profesor. Llevó a cabo trabajos y estudios novedosos e interesantes. De hecho, su libro, El proceso de la educación, causó un gran impacto en la forma de pensar y trabajar de muchos docentes. A partir de sus investigaciones sobre la enseñanza y el aprendizaje, Jerome Bruner realizó importantes aportaciones a la psicología cognitiva y a las teorías del aprendizaje. Su objetivo era cambiar la metodología tradicional. Tradicionalmente, se consideraba al docente como la figura central del aprendizaje y se valoraba casi únicamente al aprendizaje memorístico, algo con lo que Bruner no estuvo de acuerdo y se esforzó por cambiar. Tras muchas investigaciones acerca del aprendizaje, Bruner formuló su propia teoría. En la teoría de Bruner se concibe al alumno como el protagonista. Ya no es un recipiente donde el profesor deposita conocimiento, sino que es el constructor de su propio aprendizaje, considerando el aprendizaje un proceso activo. El alumno tiene unos esquemas mentales y cuando interacciona con la realidad, va añadiendo información nueva a las categorías ya aprendidas o en nuevas categorías. La teoría de Bruner contempla que la estructura mental previa del alumno es uno de los factores que determina el aprendizaje de nueva información, ya que para adquirir nueva información se debe contextualizar. A continuación veremos en profundidad cada una de las partes de la teoría de Bruner. El aprendizaje por descubrimiento es la teoría más conocida de Bruner. Es un método de aprendizaje en el que el alumno descubre nuevos contenidos de forma inductiva. El objetivo es que los alumnos lleguen a descubrir cómo funcionan las cosas de un modo activo y constructivo. Su enfoque se dirige a favorecer capacidades y habilidades para la expresión verbal y escrita, la imaginación, la representación mental, la solución de problemas y la flexibilidad mental. Dentro de la propuesta elaborada por Jerome Bruner se expone que el aprendizaje no debe limitarse a una memorización mecánica de información o de procedimientos, sino que debe conducir al educando al desarrollo de su capacidad para resolver problemas y pensar sobre la situación a la que se le enfrenta. La escuela debe conducir al alumno a descubrir caminos nuevos para resolver los problemas viejos y a la resolución de problemáticas nuevas acordes con las características actuales de la sociedad. Algunas implicaciones pedagógicas de la teoría de Bruner llevan al maestro a considerar elementos como la actitud del estudiante, compatibilidad, la motivación, la práctica de las habilidades y el uso de la información en la resolución de problemas, y la capacidad para manejar y utilizar el flujo de información en esta resolución de problemas. En la teoría del desarrollo intelectual de Bruner tiene gran significado. Por lo tanto, la habilidad del educando para asimilar y memorizar lo aprendido y posteriormente para transferir ese aprendizaje a otras circunstancias en su vida, llevándose a cabo desde su propia visión del mundo. En la teoría del aprendizaje por descubrimiento, Bruner señala la importancia de una interacción sistemática y permanente entre el educando y el maestro tutor, así como con sus compañeros, para facilitar el desarrollo intelectual.
Esta debe ser una relación de respeto mutuo, comunicación, diálogo y disposición para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias a las teorías del aprendizaje de Brunner, podemos proponer un nuevo método psicopedagógico. Este método supone crear un ambiente especial en el aula que sea favorable considerando los siguientes elementos. La actitud del estudiante. Propiciar la discusión activa, planteamiento de problemas de interés, que ilustre situaciones analizadas, que señale puntos esenciales en una lectura hecha o que intente relacionar hechos teóricos con asuntos prácticos. La compatibilidad. El saber nuevo debe ser compatible con el conocimiento que el alumno ya posee, pues de lo contrario no sería posible su comprensión y asimilación adecuadas. La motivación. Que el educando llegue a sentir la emoción por descubrir. La práctica de las habilidades y el uso de la información en la resolución de los problemas. El aprendizaje por descubrimiento exige una total integración de la teoría con la práctica. Por ello, el educador debe crear situaciones concretas en que los alumnos puedan hacer una aplicación adecuada de los conceptos teóricos adquiridos. Aplicación de recetas. Verdadera integración entre la teoría y la práctica, y no una simple repetición de una receta que solo va a ser útil en algunas ocasiones. La importancia de la claridad al enseñar un concepto, mediante una selección de contenidos para evitar brindar demasiadas ideas que puedan causar confusión. Los partidarios de las teorías de aprendizaje según Brunner ven en el aprendizaje por descubrimiento los siguientes beneficios. Sirve para superar las limitaciones del aprendizaje tradicional o mecanicista, es decir, ya no se trata de memorizar. Estimula a los alumnos para pensar por sí mismos, plantear hipótesis y tratar de confirmarlas de una forma sistemática. Potencia las estrategias metacognitivas, es decir, se aprende cómo aprender. Fortalece la autoestima y la seguridad, proporcionándole al niño aspectos que favorecen su maduración y crecimiento. Se potencia la solución creativa de los problemas. Está basado en los intereses y motivaciones del alumno, por lo que sus aprendizajes serán más fáciles de asimilar y se retienen mejor los contenidos trabajados. Es especialmente útil para el aprendizaje de idiomas extranjeros, puesto que los alumnos tienen un rol muy activo fomentando el uso de técnicas para analizar el lenguaje, deducir cómo funcionan las normas y aprender de los errores. Todas estas ventajas del aprendizaje por descubrimiento fomentarán una enseñanza centrada en el alumno y sus características, dejando de lado la mera transmisión de conocimientos que no tienen sentido para los niños. Todo ello logrará una educación más beneficiosa para el desarrollo de las potencialidades que presenten los estudiantes a través de las diferentes actividades que los docentes planteen en el aula. Hay 3 maneras de representar este modelo de aprendizaje. La primera es la atenuante. Debe usarse antes de los 2 años y tiene como objetivo que la persona empiece a comprender las cosas. Para ello se usan acciones que el niño debe experimentar. Por ejemplo, si un perro le muerde al niño, este comprenderá que los perros pueden morder. La segunda es la representación icónica. Se usa en niños de 2 a 6 años y aquí ya se empiezan a explicar los asuntos, ya sea por diversos sentimientos, imágenes o esquemas especiales. Es muy común en las actividades de preescolar que les dejen dibujos de ciertos objetos para que ellos puedan empezar a comprender. Y la tercera y última es la simbólica, que se usa en personas mayores de 6 años y tiene como objetivo comprender el ambiente por el idioma, que es un símbolo abstracto, de allí su nombre. Aquí, como ven, ya es cuando nos enseñan a leer y a escribir, y de allí en adelante prácticamente todo lo comprendemos por medio del idioma. En conclusión, Brunner considera el desarrollo cognitivo por medio de las acciones, imágenes, idiomas y símbolos abstractos. Él insiste en las etapas, integrativo y continuidad, y también efectuando por la cultura.
Hay diversas herramientas o técnicas que los profesores pueden emplear a la hora de llevar el aprendizaje por descubrimiento a las aulas. Entre ellas están los proyectos, pues se pueden elegir un tema de trabajo entre todos o partir de una experiencia próxima al entorno del colegio, utilizando las tecnologías como herramientas de investigación y enseñando a la vez su uso. También están los talleres, los cuales son métodos de trabajo que proporcionan en el alumnado el descubrimiento y la resolución de problemas de forma autónoma. Para ello se pueden plantear talleres de experimentación donde, como por ejemplo, trabajen y transformen el agua en sus diferentes estados físicos, observando sus propiedades y aprendiendo a partir de ellas. Y otro ejemplo serían las rutinas de debate, de reflexiones, de intercambio de pensamientos, etc., donde los niños pueden expresarse, resolver tareas o problemas que se les planteen y, sobre todo, compartir conocimientos con los demás compañeros, aprendiendo de sí mismos y de las experiencias que los demás tienen que ofrecerles. Lo que pretende, por tanto, esta metodología es fomentar en el alumnado el desarrollo de todas las capacidades, evitando mecanismos como la memorística y fomentando métodos más cooperativos e integrales, que hagan hincapié en los valores e inteligencias que se deben trabajar con los niños. Jerome Bruner mantiene muy claramente su posición en la importancia que tiene en el aprendizaje el hecho que el individuo adquiera las herramientas necesarias para la resolución de las situaciones que se le presentan. Además, en todo momento rescata que los conocimientos nuevos que se presentan al estudiante deben estar relacionados con los que ya posee. Es fundamental mencionar que la motivación, así como las adecuadas estrategias de enseñanza, son elementales para el aprendizaje de los niños y niñas. Para ello, el educador debe, dentro de su planificación, tomar en cuenta aspectos sociales, familiares, culturales y otros, de manera que el aprendizaje realmente sea asimilado por el sujeto. Dentro del desenvolvimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje, la forma en cómo aprenden los estudiantes y el ritmo en el cual lo llevan a cabo debe ser tomado en cuenta a la hora de realizar la planificación de la instrucción. Como todas las teorías constructivistas, en su teoría del aprendizaje, Bruner también toma en cuenta que la instrucción debe realizarse mediante la interacción de todos los participantes en el proceso, dejando de lado la enseñanza memorística y mecánica que actualmente se lleva a cabo en el sistema educativo nacional. Esta se ha convertido en una simple memorización y reproducción de recetas que luego de un examen son desechadas por la mente y utilizadas en muy pocas ocasiones en situaciones similares. Dentro del ámbito de la psicopedagogía es fundamental analizar la forma en cómo se están dando los procesos de instrucción de manera que pueda darse un giro a esas formas tradicionales y poco significativas para los estudiantes, y de esta manera poder brindar nuevas estrategias que cumplan con los requerimientos actuales de la población que se atiende. Es claro que el aprendizaje desde el enfoque constructivista no es la simple repetición de conceptos, procedimientos y otros, sino que realmente se refiere a la capacidad del individuo de lograr la flexibilidad de su mente y la facultad para pensar, en forma tal que cada experiencia vivida le brinde nuevos conocimientos realmente útiles para su vida, mediante la interacción consigo mismo y con el entorno. En la descripción de este video voy a dejar todos los links y acervos de consulta.